Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Explora CDMX con Alexis de Anda y Juan Carlos Escalante. Estamos en Tlalpan. Oye, ¿te burlaste ahorita de mi forma de hablar ahorita? No. Estoy tratando de ser más profesional. Pues yo más estoy como intentando ser más animosa para que empiece padre el programa. Va a estar bien padre hoy. Vinimos a Tlalpan y vamos a visitar los murales del edificio delegacional para conocer la historia, no solo de Tlalpan, sino de mi México. Tu México, nuestro México. Es mío. También vamos a ir a Casa Frisac, un lugar con cosas muy interesantes. Vamos a conocer el Museo de la Historia de Tlalpan para conocer más de la historia de Tlalpan. Muy buena idea. También vamos a ir a la parroquia de San Agustín de las Cuevas. Y al final, solo para cerrar con broche de oro, vamos a ir a la casa de Juan. Mi casa no es un restaurante que también tiene galerías. Ah, claro, porque tú vives en Coyoacán con tu abuela, ¿verdad? Mi abuelita. ¿32? ¿33 ya? Sin pagar renta, soy un ganador. Empecemos este día, amigos, en Explora CDMX. Murales del edificio de gobierno. Ubicado en la Plaza de la Constitución sin número, en la colonia Tlalpan Centro, los murales del Palacio Municipal tienen casi 50 metros de largo y relatan la historia de la delegación. El artista Alberto Rodríguez Navarro narra brevemente la historia de esta delegación para que ésta sea conocida por los pobladores de Tlalpan. Así como un servidor, los murales del Palacio Delegacional de Tlalpan llevan deleitando a la gente de la comunidad durante 20 años. Estamos aquí con Carlos, que es jefe de unidad de promoción turística aquí en Tlalpan. Nos vas a contar un poquito de los murales. Usualmente los murales son como, uno está acostumbrado a los murales de Diego Rivera, que son un poquito más antiguos. Son murales un poquito más contemporáneos, ¿no? Así es. Estos murales fueron hechos en el año de 1987 por el pintor, escultor Roberto Rodríguez Navarro y cuatro... ¿El que dirigió el mariachi? No, ese es otro. Ah, ya, su papá. Y otros 4 colaboradores. Ah, ya. Y fueron asistidos por historiadores como Joaquín Galarza, ¿no? Que es uno de los impulsores de la mexicanidad. Oye, Carlos, ¿y qué es lo que explican estos murales? Cuéntanos. Estos murales explican desde el origen de la población en esta zona de la ciudad, en el sur de la ciudad, que hay que mencionar que ha estado poblado desde hace alrededor de 12.000, 10.000 años. Es uno de los sitios en el mundo que ha estado poblado continuamente. Era una tierra muy fértil para que vinieran y se establecieran aquí. Es un lugar privilegiado desde hace más de 10 siglos y lo sigue siendo. Y luego se puede ver ya la generación de una cultura, ¿no? De una cosmovisión, podría decirse, ¿no? Así es, aquí mismo es donde se desarrolla la primera cultura que tiene construcciones monumentales. Ok. Wow. En todo el altiplano central. Se puede notar también, yo quisiera hacer hincapié en el estado atlético de los habitantes de la zona. O sea, todos se ven en muy buen en buena forma, definidos. Sí. Definidos es como cuando la gente empieza a hacer CrossFit, que se empiezan a chupar, así se ven todos estos cuicuilcas. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que aquí el uso de la rueda no estuvo desarrollado hasta la llegada de los españoles, e igualmente los animales de carga, pues no, aquí en América no se dieron, ¿no? Entonces había que caminar y pues todas las ciudades tenían una distancia aproximada de unos 30 kilómetros, algo que se pudiera caminar. Bueno, está la clásica historia, ¿no? De lo que decían que cuando el Tlatoani quería camarones, de Veracruz corrían ida y vuelta, ¿no? O si quería una nieve de sabores, había que... ¿A dónde iban? subir ¿Al Popo? Al Nevado. ¿Al Nevado de Popo, Toluca? Pues, Qué ambicioso había el Tlatoani, de verdad. Luego tú no quieres ir al refri por algo, imagínate. No, hombre, yo a duras penas puedo marcar al sushi para que me traigan. Y luego se puede ver a Hernán Cortés, ¿no? Esa clásica escena que todos los mexicanos conocemos muy bien. Hernán Cortés, la Malinche, hablando con la gente, ¿no? Claro que sí. Posterior al periodo clásico, preclásico y clásico, que pertenece a los cuicuilcas, se instalaron en esta parte de la ciudad tepanecas y xochimilcas. Es padrísimo, es como lo digo como algo positivo, como una monografía gigante, ¿no? Como una gran monografía de la historia de México. Está padrísimo, a mí me encanta, las monografías son como cómics de historia, ¿no? Bueno, pero entonces de ahí pasamos a la independencia de México, ¿correcto? Por aquí vemos, está Morelos, ya encarcelado.
ya se puede notar una porción buena de la historia de México dentro de esta zona que está súper bonita. Carlos, pues muchas gracias, ya está empezando el convivio aquí, entonces voy a ir a ver el bailable, voy a ir a comerme una memela y te dejo aquí. Muchas gracias. Bienvenidos a Gracias. Tlalpan. Parroquia de San Agustín de las Cuevas. Situado en la calle Francisco I. Madero, número 10, en la colonia Tlalpan Centro, la parroquia de San Agustín de las Cuevas es una construcción con fachada del siglo XVII. Sin embargo, ha sido restaurada en varias ocasiones. Cuenta con una capilla dedicada a la Virgen del Rosario y un bautisterio. Hoy en día es la casa que alberga a San Agustín de las Cuevas. Seguimos aquí en Tlalpan con Carlos, estamos en la parroquia de San Agustín de las Cuevas y nos va a platicar un poco sobre la historia de este lugar. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, seguimos aquí. Bueno, mira, en esta iglesia es del siglo XVI, de 1532, el templo original. Sin embargo, debido a la afluencia de personas y que no daba más cabida, se reconstruyó con este templo actual. Se amplió. ¿Había antes una pirámide o algún símbolo de los indígenas? En todas estas partes estaba ya poblado y había pequeñas construcciones, sin embargo no había pirámide, digamos. nada monumental. Ya. Habían como cuevas, tal. ¿no? Así es, la parroquia es de San Agustín de las Cuevas por todas las cuevas que a raíz de la erupción del volcán Xitle se formaron en toda esta zona. Pues justo, ¿no? Como que llegó la colonización y con ella pues el catolicismo. ¿Me dices que a los indígenas no querían entrar a la iglesia? Bueno, originalmente los templos cerrados no estaban en su forma de orar. No, Era un periodo de transición. Estaban en la Exactamente. transición, ¿no se les permitía entrar? No, sí podían. se les Por eso permitía tenían una totalmente. cruz en el atrio, ¿no? En el área fuera de la iglesia, que usualmente hay como un jardincito. Así es. Ahí está una cruz muy padre en la cual podían ellos adorar en el exterior, ¿no? Esa es la famosa cruz atrial y la fachada que va en la parte de afuera de los templos es muy similar a la que está en la parte interior, ¿no? Para poder realizar la misa en capillas abiertas. Carlos, me dices que le dicen a este lugar el pequeño Vaticano. Así es, la mayor parte de las congregaciones religiosas tiene todavía actualmente una casa ya sea de retiro, de meditación, pues donde llevan a cabo sus celebraciones. Aquí entonces encuentras todas las órdenes, las encuentras acá en el centro histórico de Tlalpan y se le llamaba el Pequeño Vaticano. Y la gente viene de todas partes del mundo a visitar esta parroquia. Así es. ¿Tienen misa diario? Deben de, ¿no? Si es una iglesia, todos los días hay misa. Ah, ¿sí? Sí, claro. Yo creí que solo eran los domingos. Bueno, en los pueblos de Tlalpan, todas las parroquias son del siglo XVI y a ellas llegan, por ejemplo, pues padres de Haití, de distintas partes de Latinoamérica, ¿no? Pues a desarrollar aquí su trabajo como predicadores. ¿Y tú eres católico? Yo, ¿Qué? ¿No? Bueno, está bien, ¿no? O sea, propiamente no. nadie tiene que hacer nada en esta vida. Estamos aquí viendo el lugar. No pero- tengo la instrucción católica, No tienes la pero instrucción. ¿Estás bueno, bautizado? No tengo. ¿No estás bautizado? No tengo ninguna. Yo no soy ¿No católico. estás bautizado? Sí sabías que te vas a ir al infierno. No. Al Aquí limbo, no al limbo, juzgamos. al limbo, al limbo. Pero yo sí fui bautizado, así como para mis abuelitos. Yo también. Yo hasta hice primera comunión y apostolado. Mira, pondremos Estaba- una palabra buena por ti en el cielo para que te dejen pasar. Sí, después de esta entrevista espero que. Sí, no A te ver, preocupes, ¿eh? O sea, ¿pero crees en Dios? En Tlaloc. No sé. ¿En Tlaloc? Ándale, ahí está, vamos. De vuelta a los orígenes, señores. Que no nos empiece a llover nomás. A ver si no. Vamos a hacer una bailecita, ¿no? Tlaloc, please, haznos el paro. Haznos el paro. Estamos insultando todas las religiones. No, No, ¿verdad? ¿por? Son milagros. ¿Qué? Esta indumentaria tan contemporánea, ¿qué está sucediendo? Ah, es que ahora soy una novicia rebelde. Me gusta el rock cristiano, me gusta grafitear cruces en las casas de los que no son creyentes y también me gusta rapear. ¿Qué es eso? ¿No sabe qué es el rap, hermano? Escuche esto, deme un beat. Bueno, Yo hice milagros, estoy aquí y voy a evangelizar a todos.
estamos en Tlalpan, estamos en Juan, vamos a pasarla muy bien. ¡Sacristán! Qué buen flow, hermana. Gracias, gracias. Es divino, de verdad, es una inspiración divina. Voy a grafitear más cruces. Casa Frisac. Ubicado en la Plaza de la Constitución, esquina Calle Moneda, en la colonia Tlalpan Centro. Fue construida a finales del siglo XIX. Funcionó como la Escuela Lancaster del proyecto bicultural británico-mexicano y fue incorporado al Decreto de Zona de Monumentos en 1986. Y en el 2000 recibió el nombre de Instituto Javier Barros Sierra. Ofrece actividades de teatro, exposiciones y presentaciones de libros. Nos encontramos ahorita en uno de los espacios más bonitos que tiene Tlalpan. Estamos en Casa Frisac con Raquel, que nos va a platicar lo que pasa ahora en Casa Frisac. ¿Cómo estás, Raquel? Bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, a ver, platícame un poquito sobre la historia de Casa Frisac. ¿Qué es lo que era antes y qué es ahorita? Sí, bueno, Casa Frisac es una antigua casona porfiriana. Perteneció a Julio Pliego Frisac, que era un hacendado de la época, y retomó estilos eclécticos, principalmente renacentistas, para construir su casa con ese estilo. Posteriormente el gobierno la adquiere para fundar el Instituto Javier Barrios Sierra, y durante un lapso muy pequeño funcionó como sede de un colegio, el Lancaster, pero ahora lo conocemos como Casa Frisac y tenemos actividades muy versátiles, desde talleres de arte, de música, de teatro, pintura, artes plásticas. Tenemos también ensayos de una orquesta infantil juvenil que se prepara aquí. Seminarios de distinta índole, tenemos un seminario de medio ambiente y ecología funcionando en este momento, un seminario de cine. Nuestros talleres son trimestrales, cualquier persona puede inscribirse, son totalmente gratuitos. La casa se compone de el recinto que tenemos a nuestras espaldas, que es la antigua casona, funciona como galería y en muchas ocasiones también como sala alterna de talleres y conferencias. Y nuestro auditorio es un espacio pequeño donde hacemos presentaciones musicales, presentaciones de libros, festivales. Hace poco tuvimos nuestro festival de talleres y tuvimos presentaciones de tango, de danzón, las presentaciones de los libros que como parte de nuestros talleres los propios asistentes han creado y han editado, que funcionan no nada más para las actividades que planea la delegación Tlalpan, sino también para la población que de manera gratuita y solidaria quiera hacer actividades culturales y compartirlas con la población. También se pueden apreciar unas estatuas muy eclécticas. Sí, también, de Enrique ¿no? Wimbley. Son un grupo escultórico que tiene una historia un poquito complicada porque originalmente se colocaron en la calzada de Acoxpa. La población, sí, la población no las aceptó de muy buen agrado y tuvieron que ser trasladadas para acá. Coapa no quiso las esculturas. Coapa no quiso esos El buen gusto cuerpos. representa. Todos los cuerpos son hermosos. Así es, nosotros consideramos que el arte no debe de ser necesariamente bonito. O decorativo nada Hay más, ¿no? muchísimas formas de expresión y sorprendentemente aquí han ya logrado un espacio propio, la gente las ubica. Muchos turistas y visitantes se fotografían con las esculturas. Es algo muy impactante. Así es, pero son una forma de expresión que puede no resultar para muchos agradable, pero nos parece a nosotros importante mantenerla. Claro que sí. Pues muchas gracias, Raquel. Vamos a seguir explorando aquí en Casa Frisac. Muchas gracias a ustedes. Vengan y visiten Tlalpan. Sí. Juan Carlos Eduardo, Alexia, Alexandra. tengo que confesarte algo. Dame tus manos. Mírame a los ojos. Tú me perdonarías todo, ¿verdad? Lo que sea. Tengo que confesarte que nos han embargado la casa y ya no podemos volver a entrar. Pero esta casa significa todo nuestro orgullo familiar. Lo sé, pero es que vi un par de zapatos preciosos y eran carísimos y tuve que vender todo lo que teníamos para comprar. ¿Cómo pudiste? Pero míralos. Ay, sí están bien bonitos, ¿eh? Tienen así como el brillo y toda la onda. Fue una buena decisión. Está bien, podemos vivir en una caja de cartón. Nuestro amor lo sobrevivirá todo.
Museo de Historia de Tlalpan. Localizado en la Plaza de la Constitución número 10, en el centro de Tlalpan, la construcción de este museo data del siglo XIX y fue declarado Monumento Histórico en 1986. Este espacio ofrece talleres, cursos y ciclos de conferencias, además de un acervo histórico que impulsa y preserva el conocimiento de la riqueza cultural de los pueblos que integran la zona. Estamos aquí en el Museo de Historia de Tlalpan, aquí con Iván, que lleva la página Tlalpan Historia en Facebook. ¿Estoy con lo correcto? Sí, efectivamente. ¿Qué nos puedes decir de este lugar? Tiene mucha historia, además, como muchos lugares que visitamos, que son museos, antes eran otro tipo de edificaciones, ¿no? Y hasta terrenos. Bueno, sí, originalmente, en la época de la colonia, toda esta manzana pertenecía a la iglesia San Agustín de las Cuevas, que tenemos aquí a unos metros. Hemos encontrado mapas donde dice que toda esta parte que ahora ocupa el museo pertenecía al antiguo panteón, pero al panteón de indios. Entonces ahorita O sea, estamos... hay muertos debajo de nosotros. Unos 2 metros sí podemos, yo creo, encontrar unos Bueno, huesos igual y por ya ahí. son más bien tierrita. A estas alturas ya se degradaron lo suficiente. La historia, ¿no? Sí. Y esta era la casona, se llamaba, ¿no? Bueno, una vez que construyen el inmueble, deciden llamarlo La Casona. En la actualidad funciona como Museo de Tlalpan, pero bueno, lo que comentábamos sobre la primera llamada de Tlalpan, pues es ahí algo muy curioso porque... A ver, eso que dices de la primera llamada, lo estábamos platicando antes, que aquí se hizo de las primeras llamadas, o la primera llamada. La primera llamada, más bien. La primera llamada telefónica. Ujú. O sea, fue el primer teléfono. Pues fue un teléfono improvisado, le llamaban teléfono de mesa, Ujú. que es muy parecido a las máquinas de escribir, que era un cajón como de 50 centímetros por 20 de alto. Ajá. Y a través de ese teléfono de mesa se ocuparon los cables del telégrafo, o sea, quitaron el aparato de telégrafo, conectan el de teléfono y se hace la primera llamada a la oficina de telégrafo de la Ciudad de México, que estaba ahí ya como a 2 calles del Zócalo actual. He dicho, hola. Bueno, ¿Quién habla? sí hay una pequeña reseña de lo que se habla en aquel entonces. Ajá. Se dice que aquí en Tlalpan la gente está asombrada porque escuchaban la música en vivo que estaba tocando en el Zócalo. O sea, Wow. entonces, como para este gran acontecimiento de la época, pues llevaron cohetes y llevaron una banda y pues todas las personas dicen que la primera llamada duró 53 minutos. Entonces, imagínate. De la Lo cuentota contento habrá que llegado. estaban. 3 minutos. Ujú. Wow, no, pues sí tenían mucho de qué hablar. Pues muy bien. Pues, Iván, muchas gracias. Estamos aquí en el Museo de Historia de Tlalpan. A continuación, una recreación de la primera llamada telefónica en México. Ring, ring. Ring, ring. ¿Qué es este mueble que hace ruidos? ¿Qué está pasando? Bueno, Oh, diablos, es del diablo esto, no. ¿sí quién habla? Quiero pedir una pizza. Una, ¿Qué es eso? una pizza de pepperoni. No. Carnes frías, ¿sí me entiende? Ah, sí, a ver, joven, préndelo, ahorita se lo enviamos. Bueno. Sí, está lloviendo, así que no aplica el 30 minutos, es gratis, pero ahorita se lo Sí, enviamos estoy en Tlalpan. ¿De dónde me la está mandando? del Zócalo, ¿cómo no? Ahorita llega. Ah, sí. Bueno, ¿me la puede mandar por el teléfono? Sí, ¿quiere cambio de algún billete? Sí, de a 1000. No, pues la ¿Cuánto inflación valen los está muy... billetes ahorita? Tenemos 100,000 pesos. Está bien. Va. Entonces, ¿Y la pizza? no, pues tienes que esperar media hora. Va a salir de aquí, ¿verdad? Sí, claro. Ah, bueno. La Casa de Juan. Situado en la Plaza de la Constitución número 5, en la colonia Tlalpan, la Casa de Juan abre sus puertas para compartir sus espacios transformados en café, arte, historia y sabor, en una combinación de ambientes y elementos antiguos y contemporáneos. La versatilidad de sus espacios permite ofrecer desde una barra de café estilo lounge hasta espacios destinados para eventos sociales y culturales. En el mero centro de Tlalpan se encuentra una casa con mucha historia y un restaurante con muy buenos sabores. Es la Casa de Juan. Y no estamos hablando de mi casa, porque yo no tengo casa. Estamos hablando de este restaurante, con también mucha historia. Estamos aquí con Octavio, que nos va a contar un poquito de lo que ha sucedido aquí en esta casa. Claro que sí, con mucho gusto, bienvenidos. Es un gusto para mí recibirles en esta su casa, porque aunque él dice que no es su casa, es la casa de todos ya. Gracias. Pues poco a poco fuimos respondiendo justamente las peticiones de la gente. La gente quería desayunar, quería comer, quería una copa de vino, quería
y nos fuimos adentrando en la parte gastronómica. Sin embargo, el concepto de la casa de Juan es café, arte, historia y sabor. Café, bueno, es la piedra inicial de este lugar. El arte, pues en sí, está en cualquier parte que ustedes puedan observar de la casa. La casa en sí es una obra de arte. Y por supuesto tenemos espacios dedicados para la exposición de fotografía, pintura, escultura. Hay conciertos, hay música, literatura, muchas cosas en lo que es la parte artística. La historia. Esta casa fue la central telefónica del centro de Tlalpan, del pueblo de Tlalpan, más bien. Entonces, siendo esta la central telefónica, tú puedes resolvernos la duda. ¿Quién hizo la primera llamada telefónica aquí en el museo? Por supuesto que ¿Quién sí. fue? Lo que es la primera llamada en México que hizo de teléfono fue hecha por Porfirio Díaz. Ok. Se realizó desde el centro de la ciudad al pueblo de Tlalpan. O sea, marcaron de allá para acá. De allá para acá, pero no en esta casa, sino en una casa que se llamaba La Casona, Sí, que está ahorita el museo. Es donde está el Museo de Historia de Tlalpan. Pero las operadoras, la central telefónica estaba aquí. Ok. Y sigue siendo una central telefónica. A pesar de que ya no hay operadoras, la gente aquí disfruta de una buena conversación, de una música suave, de un espacio increíble para poder comunicarnos, ¿no? Y dejar un poquito los celulares, dejar un poquito toda esa parte que ahora nos ha invadido y realmente crecer en el ámbito personal, humano, que hoy por hoy nos falta. Y de Todo. alguna forma esa sensación de tranquilidad se siente aquí adentro. Entonces, es como estar en un rinconcito, un poco un viaje en el tiempo, ¿no? Porque pues, es una casa que se ven, los objetos se ve que son cosas de... Y al mismo tiempo tiene como expresión en su galería, ¿no? En su exposición que tienen aquí unos cuadros muy coloridos, muy padres. La exposición ahorita de mandalas es muy, muy interesante y justamente viene a cerrar un ciclo, muy interesante de la Casa de Juan, de 10 años de trabajo, de dedicarnos a ofrecer, a servir. Muchas gracias. Octavio, Gracias a ustedes, muy especial su visita para nosotros. Creo que me agarró la nalga, Fue Juan. Yo, no, estoy acá. No, fue el otro Juan. En este momento vamos a intentar contactar al espíritu de Juan a través del libro rojo. Entonces yo voy a hacer una pregunta y luego voy a poner mi dedo en una página. Vamos a ver qué es lo que nos dice Juan al respecto. Juan, ¿qué opinas sobre Juan Carlos Escalante? Es un hombre que tiene caderas de mujer, unas entradas profundas y una mirada perdida. Parece que la soledad lo acechará toda la vida. No suena muy científico eso. A ver, intenta otra cosa. A ver, haz una pregunta tú. A ver, Juan, ¿tú crees que alguna vez Alexis encontrará el verdadero amor? Alexis vivirá el enigma de soledad y salir con gente de Playa del Carmen que surfea en verano. ¿Ya ves? No dice nada. Bueno, Playa del Carmen no está tan mal. A ver, déjame ver si decía eso. Cancún. Ay, dice que voy a encontrar el amor de mi vida. Dice que está frente a mí. ¿Poncho? Poncho está casado. Y a Armando no le gusta eso que tú ofreces. Bueno, vamos a jugar esto, ¿sí? El día de hoy ha sido un día precioso aquí en Tlalpan. Vimos mucha naturaleza, con una experiencia coloquial muy bonita, ¿no? Lo que más me gusta es venir a cafés y escuchar las conversaciones de la gente. A mí también me gusta saber qué es lo que le está pasando a los demás y sus problemas porque me hace sentir mejor de los míos. Visitamos los murales que están en el edificio delegacional y vimos toda la historia de Tlalpan, ¿no? De los cuicuilcos y de la revolución. También fuimos a Casa Frisac, una casa hermosa con un estilo así muy moderno que podrías ver en una telenovela. Estoy pensando ahorrar para comprarla. Creo que pronto podrás. Tal vez sí. También visitamos el Museo de la Historia de Tlalpan, en donde hablamos sobre el teléfono, pero nadie nos podía decir muy bien quién es que había platicado en ese teléfono. Hasta que llegamos a la casa de Juan, y aquí sí nos resolvieron el dato, además de que probamos el beso cubano.
Bueno, todavía no lo pruebo, pero yo creo que va a estar muy rico. También fuimos a la parroquia de San Agustín de las Cuevas. Estuvo muy padre, tenía la fachada como original, bueno, la restaurada, muchas cosas bonitas que ver. Y limpiamos nuestros pecados una vez más en Explora CDMX. Muchas gracias por acompañarnos, queridos amigos. ¿Quieres ir a probar un beso cubano? Sí, Bueno, pero tienes que pagar. entonces no. Ah, porque gratis no te lo va a dar nadie. Ay, un beso Oye, cubano. qué bonitos granos, no los había visto. Mira, lo aprendí de ti. Mira, qué bueno que hicieron su aparición hoy.